Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como Caballeros Templarios, fue una de las más famosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante poco menos de 2 siglos. Fue fundada en 1118 por 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaron a Jerusalén tras su conquista. Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129, durante el Concilio de Troyes, la Orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz patada roja dibujada en él. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon incluso nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco. La orden, además, edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa. El éxito de los templarios se encuentra estrechamente vinculado a las cruzadas. La pérdida de la Tierra Santa derivó en la desaparición de los apoyos de la orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V con el objeto de que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y posteriormente quemados en la hoguera. En el año 1312, el Papa Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su brusca erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo el nombre de los caballeros templarios hasta nuestros días. Pero, ¿cuántos enigmas y misterios encierra aún esta orden? ¿Se extinguió totalmente? ¿Custodiaron los templarios las reliquias más importantes de la cristiandad? Buenas noches, querida familia. Bienvenidos a una nueva edición, la sexta entrega, la sexta aventura de Mis enigmas favoritos. Estamos en directo desde Mijas 340 para todo el mundo. Vamos a hablar esta noche de los templarios. Qué tema tan bonito, más sugerente. Vamos a viajar en la historia, una vez más, y lo vamos a hacer de la mano de un gran historiador, escritor, investigador. Ha estado ya con nosotros en varias ocasiones. Es un gran amigo, es tocayo. Él vive en la otra punta de España, en el norte, en Cantabria. Es Mariano Fernández Urresti. Tocayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantado de que estés una vez más con nosotros. Y yo también de estar aquí. Es de agradecer que haya programas como el tuyo, televisiones como estas, que se ocupen de divulgar la historia y de divulgar la cultura, que no es fácil en el mundo audiovisual actual.
Gracias, Mariano. Bueno, encima de la mesa, como siempre, tengo algunos libros son muchos. Mariano, ¿cuántos libros ya, por cierto? Pues no sé, 16, 17, no recuerdo, por ahí. Al final te preguntaré en qué estás metido ahora, que sé que seguro estás metido en otra obra, en otra historia, en otra investigación. Pero, por ejemplo, déjame estos momentos para presentar algunos. Por supuesto, hoy el tema que nos ocupa va a ser los templarios. Hay muchos amigos expectantes en Facebook que ya están pendientes de este tema de hoy desde hace días. Los templarios y la palabra perdida lo escribió hace algunos años Mariano Fernández Urresti, de la editorial Edad, un magnífico ensayo, una investigación sobre toda la orden de los templarios, pero recientemente, como saben ustedes, pues presentábamos el año pasado un libro que ha tenido muchísimo éxito, que se sigue vendiendo y que se sigue leyendo, que se titula La tumba de Verne, de la editorial Suma de Letras, un fantástico libro que se sumerge en ciertos capítulos de la vida apasionante siempre de Julio Verne, La tumba de Verne. Este otro que también presentamos hace 2 años, Las violetas del círculo Sherlock, también Mariano Fernández Urresti se sumergió en tan apasionante figura, ¿no? Suma de Letras a la editorial, un detective inmortal, un asesino inolvidable. Y voy a rescatar, Mariano, un libro que he traído de casa, que tú bien conoces, de un maestro que ya no está entre nosotros, Juan García Tienza, que sabio, ¿verdad? La meta secreta de los templarios, el ocultismo de la orden al descubierto. Es un libro que fue publicado por Martínez Roca, Dimensiones. No sé si en la actualidad es fácil encontrarlo, pero es un gran libro, ¿verdad, Mariano? Sí, Juan García Tienza fue un especialista, probablemente dentro de, luego hablaremos, de la vertiente histórica y de la vertiente esotérica del temple. En la vertiente esotérica, desde luego que fue un maestro y su huella es la que yo creo que todos los que nos han interesado el tema de los templarios, su huella es la que hemos seguido. Mariano, estamos en la segunda década del siglo XXI y los templarios siguen destilando ese aroma mistérico, iniciático. Es increíble, ¿verdad? No, no lo es y te voy a explicar por qué. Porque, en mi opinión, el temple no es sino el eslabón de una cadena ininterrumpida, que no se circunscribe a la Edad Media ni concluye cuando ellos desaparecen, sino que sigue existiendo y, por tanto, estamos en la misma cadena, solo que los detentores de los conocimientos o de los secretos del temple tal vez ahora tengan otro nombre, otro rostro, evidentemente no son ellos, pero sí son un eslabón más de esa cadena que ya existía desde miles de años antes que ellos mismos tomaran el testigo de ese conocimiento. Por tanto, no nos debería de sorprender, porque probablemente muchas de las cosas que ellos pudieron conocer en esa vertiente oculta de la que después hablaremos, son aquellas que han preocupado al hombre desde su origen, ¿no? De tal manera que te diría que la investigación del temple, si la circunscribimos al capítulo histórico o ortodoxo, tiene relativo interés. Pero si nos centramos en esa otra parte, de la que espero que hablemos, tiene una vigencia y una actualidad continua, porque, como te digo, responde a muchos de los problemas, de las inquietudes del ser humano. Mariano, estamos hablando de templarios. En la historia, ¿hasta qué tiempo nos debemos retrotraer? ¿Cuándo se crean los templarios? ¿Cuándo se crean los templarios? Yo creo que recordaría a una frase de Burckhardt, un historiador, que decía que la historia es aquello que le parece bien a una época recordar de otra. Entonces, a los historiadores normales o ortodoxos les parece bien decir que el temple surge, como tú has dicho en la introducción, en 1118, que su embrión son 9 caballeros dirigidos por Hugo de Payens, y yo, sin embargo, creo que todo eso no es así. Ya. Pero en cualquiera de los casos ese es el punto de salida, sería esa fecha. Lo que afirma 1118. La oficialidad. Sí, realmente se basan fundamentalmente en dos citas. Una de Guillermo de Tiro. Guillermo de Tiro fue el obispo de Tiro, de la ciudad de Tiro, que vivió en el siglo XII, y otra de Jacques de Vitry, que fue obispo de Acre. Ambos mencionan esa fecha, 1118, ambos citan a 2 caballeros, a Godofredo de Saint-Omer y a Hugo de Payens. Ambos mencionan que se presentaron ante el entonces rey del reino de Jerusalén, que era Balduino II, y que éste les cede parte de las instalaciones del antiguo templo, bueno, del solar, donde otrora estuvo el templo de Salomón y más tarde el de Herodes.
Entonces, eso es lo que en principio tenemos como referencia. A eso añadiríamos tal vez pues, que en la versión latina de la regla de la orden se vuelve a mencionar a Hugo de Payens, ¿no?, como el impulsor de esa caballería. Luego yo te diría por qué creo que esto no puede ser tan creíble como normalmente se cita. Ese sería el origen, perdona, y la disolución de la orden pues sería en el comienzo del siglo XIV, en 1312. Hay una historia oculta, sí. Obviamente. ¿Por qué me dices que yo creo que hay una trastienda en todo esto? Claro. Pues mira, cualquiera que conozca cómo funcionaba el mundo medieval no puede admitir, sin que le dé la risa, el hecho de que Hugo de Payens, que era un oscuro caballero de la Champaña, sí, fuera el hombre que diera órdenes a su señor. Me explico. El mundo feudal, el mundo medieval, tenía tres pilares básicos, pero el primero de ellos era la tierra. La tierra era no solo el sustento, sino que era la estructura, o la posesión de la misma, diseñaba la estructura de la sociedad. Una sociedad estamental. Los estamentos, al contrario que las clases sociales, son cerrados, no se puede ir de uno a otro. La clase social, teóricamente al menos, permite que con el enriquecimiento uno pueda pasar de una clase a otra, en el estamento no. Y los estamentos eran cerrados y se estructuraba el sistema económico, que era el feudalismo, el sistema de producción, en base a la posesión de la tierra y a su explotación. Y existía una relación de vasallaje, de estructura piramidal de arriba abajo. Esto que estoy diciendo puede parecer que nos aleja de los templarios, y no es así. Resulta que Hugo de Payens era, como he dicho, un oscuro señor de la Champaña, pero tenía un señor. Cuando decías oscuro, un tipo anodino. Ya. Difícilmente podríamos pensar que este hombre llevaría el timón de una empresa como esta. Sin embargo, sí es muy probable que lo llevara, y de hecho creo que fue así, su señor, Hugo de Champaña, que no forma parte de los 9 primeros caballeros, sino que es el 10º de ellos. Ajá. Se suma a ellos en 1125. Esto tiene una trastienda que, si me permites, en 2 minutos trato de resumirla, claro, para que la gente comprenda que aquí hay mucho más de lo que en principio parece. Porque tú sitúate en este escenario. Imagínate que tú eres el rey de Jerusalén, Balduino II, y yo me presento con 8 amiguetes, no me conoces de nada, presuntamente vengo a custodiar o a salvaguardar a los peregrinos que llevan a Tierra Santa, y sin conocerme de nada me cedes parte de tus instalaciones palaciegas. Eso chirría bastante. Totalmente. Sobre todo si tenemos en cuenta que esto sucede en 1118, pero ya en 1110 han llegado los caballeros de la Orden del Hospital para cumplir esa misma misión, y 2 años después han llegado los caballeros teutónicos para hacer lo mismo. Y si además a eso añades que durante 9 años no hay crónica ni dato histórico fehaciente que demuestre que esos 9 caballeros participaron en ninguna refriega ni protegieron a ningún peregrino, todavía es más difícil de creer. ¿Qué pasó ahí? Pues muy bien. La historia es la siguiente. Para entenderlo, probablemente haya que hacer referencia a la aparición del monacato en Europa, que sirvió para traducir textos bizantinos, griegos y también egipcios, sobre todo egipcios. Y más tarde, con la aparición del Cluny primero y sobre todo del Cister después, se tradujeron textos orientales, textos procedentes fundamentalmente, como te he dicho, de Egipto. Estas órdenes monacales, perdona Mariano, son las que fundan el Camino de Santiago. Sí, a eso podríamos llegar más tarde. Claro. La historia es que un personaje que se llamaba Stephen Harding, que fue uno de los primeros promotores del Cister en Citeaux, en la ciudad de Citeaux francesa, comienza a traducir de esos textos una serie de ellos de naturaleza desconocida. Incluso se traduce la llamada Biblia de Citeaux, y en el contexto del Cister es donde también debemos situar a Bernardo de Claraval, que fue el hombre que redacta la regla de los templarios, y uno de los caballeros era tío suyo. Comenzamos a enlazar a distintos personajes. Bien, entre esos documentos extraños que probablemente se tradujeron en Citeaux, se fue requerida la presencia de rabinos judíos. Y esto es un hecho cierto y real y comprobable, histórico. Salomón Rassi, que era el gran rabino de Le Troyes, curiosamente la ciudad donde se celebrará el concilio en el que se concede la regla a la orden,
colabora con el Cister en la traducción de determinados textos. Estamos en vísperas de la expedición, que yo denomino arqueológica, a Jerusalén. ¿Quién patrocina toda esta historia? Mi personaje favorito, que es Hugo de Champaña, probablemente un tipo que era merecedor al Oscar al actor secundario. Este hombre marcha a Jerusalén antes que el Temple, en 1105. No sabemos muy bien qué hace allí. Regresa en 1108 y volverá a Jerusalén en 1114. Es cuando se traducen una serie de textos y este hombre, este conde, Hugo de Champaña, en cuyo territorio va a surgir el Temple posteriormente, probablemente trajo una pista, algo, no sabemos qué exactamente, y es lo que hace que más tarde vayan un segundón de la nobleza, como era Hugo de Payens, a cumplir una misión que su señor probablemente le ordenó. Es mi teoría, Hugo de Champaña. Claro, aquí juega el Cister un papel muy importante, claro, junto con Bernardo de Claraval. Claro, Bernardo de Claraval va a ser el motor de la Orden del Temple. Pero Bernardo de Claraval no deja de ser también otro peón dentro del territorio del conde Hugo de Champaña. De hecho, yo que me he recorrido la Champaña y estos territorios con bastante pasión, pues hombre, ves que el valle de Claraval, es un valle claro, un valle luminoso, está dentro de los territorios, de las posesiones de Hugo de Champaña. Es decir, hay toda una operación, en mi opinión, arqueológica que tiene que ver con la traducción de determinados textos, probablemente procedentes de Oriente, en la abadía de Citeaux. A partir de ahí algo descubren, algo entreven, algo barruntan o simplemente, o mejor, lo localizan. Probablemente lo localiza este Hugo de Champaña y más tarde mandan a 9 tipos. Algunos de ellos habían formado parte del séquito de Balduino II y eso ya explicaría mejor por qué un rey, nada más llegar, le cede a 9 desconocidos, aparentemente desconocidos, parte de sus posesiones, la zona de las caballerizas del antiguo templo de Salomón, y por qué esos 9 caballeros permanecen 9 años haciendo no sabemos muy bien qué, sin pegar un palo al agua, aparentemente, si llamamos pegar un palo al agua, pegárselo a los árabes, a los musulmanes, perdón, y eso ya empezaría a entenderse mejor y cuadraría mejor también con esa disposición de esa sociedad estamental, etcétera, etcétera, que debe uno vasallaje a otro, y sería más fácil de entender eso, que un segundón de la nobleza como Hugo de Payens fuera no el promotor, sino el brazo ejecutor de las órdenes de Hugo de Champaña. Mariano, todos estos documentos secretos, por etiquetarlos de alguna manera, que manejaron los templarios, todos esos conocimientos, todo ese saber, ese compendio de saber, yo olfateo ahí aroma egipcio, ¿puede ser? Sin lugar a dudas. Para empezar, la propia cruz patada no es sino la cruz Ankh egipcia. Y cuando luego hablemos, porque tendremos que hablar algo de las catedrales góticas, la catedral gótica, la planta de la catedral gótica no es sino, si le añades a la cruz el ábside, es el símbolo del Ankh. Exactamente. Entonces, la historia probablemente nos conduce inevitablemente a Egipto, como cuando hablemos más tarde del Baphomet, etcétera, etcétera. Porque probablemente el gran secreto que pudo conocer el Temple o que pudo entrever se cocinó en Egipto mucho tiempo atrás. Probablemente de Egipto fue llevado a Tierra Santa, Palestina, o tal vez llegó en valija diplomática a Europa, oculto desde determinados juegos, de determinados comportamientos, por ejemplo el peregrinaje al Camino de Santiago, pues eso es una cosa que se hacía también en Egipto. El juego de la oca. Sí, el juego de la oca, en fin, este tipo de historias. Y entonces al final nos vemos abocados a pensar en Egipto, a pensar en la posibilidad de que esta gente estuviera en posesión de un conocimiento muy, muy ancestral. Probablemente el propio dios Tot ya lo escribió y lo ocultó. Y más tarde lo pudo conocer el pueblo judío cuando estuvo esclavizado en Egipto. Se ha escrito tanto, Mariano, de los templarios, cuando uno lee cosas como, por ejemplo, que los templarios fueron los custodios de las reliquias sagradas, las importantes, por ejemplo, hablaremos del Santo Grial, del Arca de la Alianza, de la propia Sábana Santa de Turín. ¿Cuánto hay de verdad en todo esto? ¿Cuánto hay de rigor histórico? Bueno, la verdad es que, como te he dicho antes, sabemos que esos 9 caballeros permanecieron un tiempo, 9 años aproximadamente, en el Templo de Salomón haciendo algo, pero no sabemos qué. Entonces, se ha especulado mucho sobre qué pudieron hacer y si hicieron algo, tal vez encontraron alguna cosa en el antiguo solar del Templo de Jerusalén. A mí personalmente me cuesta muchísimo trabajo creer que tuviera nada que ver con Jesucristo. Ya.
porque me parecería muy extraño que en el templo de Salomón o en el templo de Herodes hubiera algo que recordara vagamente ni someramente a Jesucristo. Se ha especulado con que pudieron encontrar el Arca de la Alianza. Sí. Sobre eso te diré algo. El Arca de la Alianza, según los textos escritos por Flavio Josefo, en el momento que se destruye el Templo de Salomón, en el 70 después de Cristo, se menciona por parte de Flavio Josefo determinados elementos que existían en el Sancta Sanctorum, pero no se cita el Arca de la Alianza, parece como que no estuviese allí. Es más, incluso ya antes, con anterioridad, en algunos datos que podemos entrever en la Biblia, parece como que en algún momento el Arca de la Alianza hubiera desaparecido del templo. Presumo que no estaba allí y por tanto no fue lo que encontraron los templarios. Se han mencionado el Grial, pero claro, eso nos llevaría, si quieres más tarde, a hablar del Grial y qué tipo de Grial pudo ser. Por tanto, yo no creo que fuera eso. Yo creo que encontraron otra cosa y en cualquiera de los casos, si por ejemplo hubieran encontrado el Arca de la Alianza, creo que no es lo importante el continente, sino el contenido. Claro. Vamos a saludar, Mariano, a toda la gran familia de Facebook que nos están escribiendo desde diferentes puntos de España y del planeta. Sergio Sánchez, que además en la foto de su perfil aparece tallado con un traje templario, dice: no participaron en nada, les dieron las caballerizas del templo Jerusalén y se encerraron allí durante mucho tiempo, creo. Por ejemplo, es una opinión que dice esta persona. Mariano, la regla de la orden y los símbolos son muy importantes, ¿no? El blanco y el negro. ¿Por qué? Porque hay un temple que enseña y un temple que oculta. Porque hay un tránsito de la oscuridad a la luz. Porque antes que ellos, el blanco fue símbolo de los sacerdotes egipcios, símbolo de color que vestían los esenios, el color que vestían los asesinos, los hasasín, la misma túnica blanca que se presupone que llevaba Jesús. Es decir, no es una elección casual, pero como te decía, hay un temple que enseña y un temple que oculta, un blanco y un negro. El bosán, el estandarte del temple, también era así, de ese color. Me recuerda a los suelos ajedrezados de algunas catedrales e iglesias. Y de logias masónicas. Efectivamente. Y de logias masónicas, pero a eso llegaríamos más tarde. ¿Ves cómo la cadena de conocimiento la capa blanca, el sello, se prolonga? Entonces, sí, efectivamente, esa fue una de las cosas que se les atribuyó, de los elementos que componen la regla de la orden que se dicta en el Concilio de Troyes en 1118, junto con lo de la cruz. Aunque la cruz, Paté, si no recuerdo mal, fue en el capítulo de París en 1147 cuando se les impone la cruz. Y llegaron a tener unas 10 formas de cruz diferentes entre los distintos símbolos. Pero como te decía, la luz y la oscuridad, la lucha permanente entre las tinieblas y la luz. La dualidad. La dualidad, eso es algo propio de ellos, pero no solo de ellos. Podemos encontrarlo en los gnósticos, podemos encontrarlo en los asesinos del Viejo de la Montaña, de Alamut, podemos encontrarlo en los cátaros, podemos encontrarlos en muchos elementos que tienen que ver con los cristianos olvidados, con los que están en tumbas sin nombre, como la mayor parte de los cristianos. Porque si antes dije que la historia es aquello que le parece a una época bien pensar o mirar en la anterior, en el caso de la religión sucede lo mismo. Es decir, hoy conocemos un modelo de cristianismo, pero para que se pudiera haber construido este modelo de cristianismo, ese modelo de cristianismo no se ha construido sobre esta piedra, no, se ha construido sobre los huesos, sobre los cadáveres de muchos cristianos que fueron masacrados por los propios cristianos. ¿En qué zona de Europa, geográficamente hablando, Mariano, se concentraron el mayor número de templarios? En Francia especialmente, porque la orden surgió en Champaña, como he dicho, pero no solo en Francia, también en España, en muchos lugares. Llegó un momento que el temple era un estado, bueno, no había que hablar de estado, sino de reinos, una especie de reino dentro de los reinos, una iglesia dentro de la iglesia. Es decir, hicieron suficientes cosas como para enfadar a mucha gente, porque además pecaron de soberbios. Existe mucha mitología en la que siempre se presenta al temple como un dechado de virtudes. No fue así. Cometieron errores notables porque eran personas,
y llegó un momento en que efectivamente tuvieron... ¿Tuvieron borrachera de poder? Sí, mucha, y enfadaron a reyes, enfadaron al clero, enfadaron al pueblo, enfadaron a los nobles por sus posesiones, por ser una iglesia, como te he dicho, dentro de la iglesia. Es decir, al final parecía evidente que iban a acabar mal. ¿Cuánta influencia de poder tuvo el Temple en España, en nuestro país? Bueno, bastante, bastante. Aquí hubo hasta reyes como Sancho I de Navarra, que llegó a dar en donación por completo su reino a las órdenes de caballería. Luego no se respetó la voluntad del rey, pero la idea era esa. Tenemos una amiga antropóloga que está en Toulouse, en Francia, en este momento nos escribe: blanco, negro, yin, yang, el Tao, enseñanzas que vienen de Oriente. Sí. Qué curioso. Mariano, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero si yo te pregunto, por ejemplo, algo que desde luego no es oficial ni es ortodoxo, pero ¿estuvieron quizá los templarios en el Nuevo Mundo, en América? Sí, de eso podemos hablar al final. Vale. Porque luego podemos leer incluso algunas cosas que dice Colón, no yo, Colón, Bartolomé de las Casas, sí. el cura de los Palacios, que era uno de los cronistas de la época, el hijo de Colón, Hernando Colón. Vamos a hablar de algunas citas en concreto de personajes realmente singulares que ellos vieron allí. Han pasado volando estos primeros 26 minutos. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos enseguida con el historiador, investigador y escritor Mariano Fernández Urresti. Hasta ahora, amigos. Ya estamos aquí, en la segunda parte de mis enigmas favoritos. Estamos hablando hoy de los templarios. Es un tema, desde luego, apasionante y decía al principio con el invitado que nos acompaña hoy que estamos en la segunda década del siglo XXI y sigue interesando el tema. Pero claro, es que creo que todavía hay muchas cosas que contar del Temple que no se conocen. Muchas de esas cosas están publicadas en este libro fantástico de la editorial Edad, tiene ya un tiempo, Los Templarios y la Palabra Perdida. Su autor es Mariano Fernández Urresti, quien nos acompaña hoy, historiador, investigador, escritor, viene desde Cantabria, desde el norte, una tierra preciosa. Y luego pues tengo libros aquí que hemos presentado en el programa de reciente publicación: Las violetas del círculo Sherlock, Un detective inmortal, Un asesino inolvidable. Oye, qué buen libro este, Mariano. Me imagino que disfrutarías escribiéndolo un montón. Mucho, mucho. Sí, la verdad es que todos los libros que he escrito tienen algo de mí, pero hay algo especial en Sherlock. Sherlock y yo... Tu socio, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi debilidad, ¿no? Bueno, pues si Sherlock es tu debilidad, otro personaje en el que profundizaste, buceaste, fue el genial Verne. Sí, son dos cosas diferentes. Sherlock, aparentemente, es un personaje de ficción y Verne, obviamente, fue un personaje real y con una trastienda también en su biografía notable. La tumba de Verne, hacia la inmortalidad y la eterna juventud, de Suma de Letras, también de Mariano Fernández. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a seguir buceando la historia de los templarios. Yo que he viajado por tierras cátaras, por el sur de Francia, al igual que tú, Mariano, con pasión también, cuando uno sube a ese lugar llamado Montsegur, uno siente muchas cosas especiales, ¿no? Sobre todo cuando conoce la historia, sí, lo que pudo ocurrir allí. Porque ¿qué pasó allí, Mariano? Para alguien que tiene cierta alergia a la Iglesia Católica como yo, pues es una manera de reafirmarse en esa percepción. Lo que sucedió allí fue que a comienzos del siglo XII, en el Languedoc, en el sur de Francia, comenzó a desarrollarse un modelo religioso, una versión del cristianismo
que incomodó profundamente a la Iglesia y que la ejemplificaban, la encarnaban unos hombres a los que la gente del pueblo comenzó a llamar buenos hombres, los hombres puros. Un concepto de cátaro que viene de la palabra griega, cátarer, ¿no? Puros. Solían ir de dos en dos, predicaban una iglesia diferente a la católica, una iglesia de los pobres, una iglesia en la que la mujer tenía una importante participación, muy gnóstico. Me acuerdo de Prisciliano. Efectivamente, es que estamos hablando de lo mismo. A Prisciliano le enseña Marco de Menfis. Volvemos a lo mismo, siempre regresamos a Egipto una y otra vez. Entonces, esta gente comenzó, como te digo, a predicar una serie de cosas que incomodaban notablemente a la Iglesia. Las verdades de la fe están dentro. Sí, lo material es impuro, por tanto, si Jesucristo se materializó en este mundo, era materia, era impuro, por tanto, no podía ser Dios, como mucho un heraldo. No adoraban o no admitían la posibilidad de adorar a la cruz, porque evidentemente era simplemente un símbolo de martirio. Tenían un extraño ceremonial, una ceremonia muy rara llamada consolamentum, sobre la cual se ha escrito mucho y probablemente, no sé si con fundamento o sin él, porque no sabemos qué sucedió. Ajá. Y ante todo eso, y ante el hecho de que muchos nobles del sur de Francia se sumaron, abrazaron el catarismo, los del norte de Francia, que eran católicos, le echaron el ojo a los territorios de los del sur. Y a la Iglesia, que además le incomodaba eso, pues ordenó lo que se llamó la Cruzada Albigense, por aquello de la ciudad de Albi, en el sur de Francia, en el Languedoc, y se lanzaron en busca de estos cristianos, que no eran sino eso, cristianos, y los masacraron, ni más ni menos. Hubo momentos, fue el Papa Inocencio II el que ordena, impulsa esta cruzada. Hubo episodios realmente sangrientos, como en la ciudad de Béziers, donde se dijo aquello de... se le dijeron lo dijo Simón de Montfort, se lo dijeron a Simón de Montfort, que era que capitaneaba las huestes de la Iglesia Católica: matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Qué fuerte. Sí, pero bueno, esto es una frase más a lo largo de la historia. Esto es propio de la Iglesia Católica. ¿Y de otras religiones? Hablamos ahora de estos. Es decir, y dudo a veces si estuvieran en disposición no seguirían pensando lo mismo, porque hace poco acabo de escuchar una frase, en mi opinión, bastante desafortunada de un clérigo mencionando la homosexualidad de Pedro Cerolo, el político del Partido Socialista, que parece que tiene cáncer, y le ha parecido estupendo a este señor que tenga cáncer un homosexual, ¿no? Por tanto, creo que son tics que no se pierden nunca. Bien, matan a todos en Béziers. Y finalmente queda un último bastión de los cátaros en Montségur, a 1200 y pico metros de altura. Se asedia Montségur y finalmente, después de un largo asedio, la ciudad se rinde. Pero se rinde la ciudad, pero no los cátaros. Los cátaros se les propone la posibilidad de claudicar de sus ideas o ir a la hoguera. Y en el campo de los quemados se alza una hoguera enorme y ellos prefieren arrojarse al fuego. Descienden por la cara norte, ¿verdad, Ariano? Hay una leyenda, hay 4 cátaros que la noche antes de entregar la ciudad se escapan. Y se escapan, según la leyenda, llevando el grial o algo que después se ha estado buscando en las cuevas próximas. Lo hicieron los nazis con Otto Rahn. Sí. Se ha pensado en Rennes-Château, que está a un pasito de allí. Cierto. Y con esta gente también tuvo tratos el Temple. De hecho, el castillo de Blanchefort, que está cerca de allí. ¿Y por qué tuvo relación el Temple con los cátaros? Pues es muy sencillo, pues precisamente porque todos cojeaban del mismo pie. Es decir, una percepción del cristianismo distinta, sincrética, donde aparecen elementos gnósticos. El Temple tuvo muy buena relación con los judíos, muy buena relación. Tuvo muy buena relación con los asesinos, los asesinos. Sí. Explicaré algo de esto de los asesinos en 30 segundos, para que tus telespectadores se sitúen. Cuando muere Mahoma, el Islam se divide en dos facciones que hoy existen: los sunitas, que se creen depositarios de la verdad por seguir la tradición, y los chiitas, que creían que el sucesor de Mahoma debería haber sido alguien procedente de su familia, es decir, de su yerno Ali o su hija Fátima, ¿no? Más tarde, en el siglo VII, después de la muerte del sexto califa, hay una nueva división entre los chiitas y unos de ellos son los ismaelitas. Bien, estos enlazarían con nuestros personajes cátaros y con los gnósticos porque tenían un concepto apocalíptico,
esperaban también a un Mesías, el Mahdi, y en Egipto, otra vez en Egipto, se forma el que después va a ser el llamado Viejo de la Montaña, el señor de Alamut, que es Hassan Sabbah. Este hombre inicia a sus adeptos en el consumo de hachís, y de ahí viene el hasasín, los asesinos, desvirtuada la frase. Pero consumían el hachís. Sí, y también creían en eso, en la permanente lucha, con lo mismo que los cátaros, entre la luz y las tinieblas, siempre lo mismo. Y el Temple tuvo muy buena relación con ellos. Cuando el señor de la montaña de Alamut muere, a 1220 y tantos, la idea de los asesinos prosigue y el Temple tuvo muy buena relación con ellos. De hecho, es que ellos se enfrentan contra los sumnitas, pero están a favor o hacen buenas migas con el Temple. Es decir, el Temple siempre estuvo relacionado con cátaros, con movimientos sincréticos y también con los sanjuanistas de Jerusalén, gente que no creía que Jesucristo fuera el verdadero líder de aquel movimiento, sino que fue Juan el Bautista. Es decir, gente que siempre sería mirada de un modo avieso por parte del papado, ¿no? Volviendo al lugar de Montsegur, Mariano, Montsegur es una fortaleza y un lugar, un centro astronómico de primer orden, ¿verdad? Sí, Dios está en todos los sitios, pero no está igual en todos ellos. Me explico. Es decir, por eso sería lo mismo en las catedrales y en muchos otros lugares. Es decir, hay lugares que son, vamos a llamarlos de poder, por definirlo de alguna manera. Montsegur, es uno de ellos. Y los lugares que se eligieron posteriormente para la construcción de determinadas catedrales y otros lugares así, también fueron elegidos con mimo, con cuidado, ¿no? De hecho, en muchos de esos lugares, antes que ellos, había habido lugares de culto pagano. La Iglesia se puso encima para que pareciera que iban a verla ella, pero no, la gente iba a ese lugar porque el lugar es poderoso. Pero no todos los cátaros se extinguieron. Bueno, yo no estuve allí, pero imagino que, como siempre, es bastante más difícil matar las ideas que lo que pretende la ortodoxia, ¿no? Mariano, hablamos ahora de la alianza, el arca de alianza, del grial, en el cuerpo de Jesús. ¿Qué custodiaron realmente los templarios? En mi opinión, ninguna de esas cosas. Nada. Pero bueno, como a la gente le gusta que hablemos de estas cosas, diremos que a lo largo de la Edad Media, a partir del siglo XII, se extiende la leyenda de que Jesús ha instaurado la Eucaristía empleando un cuenco, un vaso, un recipiente, que le llaman grial, y que José de Arimatea lo recoge, lo custodia y lo trae a Europa. Hace 3 meses estuve yo en la abadía de Glastonbury, donde existe la convicción de que allí llegó José de Arimatea a lo que sería Avalon, el reino del rey Arturo. Donde está enterrado supuestamente el rey Arturo. El rey Arturo. Precioso lugar, por cierto, ¿eh? Y allí habría llegado el grial. Más tarde, en el siglo XIII, hay 2 autores que dan forma literaria a esta leyenda. El primero es Chrétien de Troyes, en la obra Perceval, hace referencia al grial, pero no lo define, no dice que sea exactamente, dice que es de oro, maravilloso, pero podría ser un violín o un botijo. No define que sea un cáliz convencional. Quien parece estar más seguro de eso es el siguiente cronista, que es Wolfram von Eschenbach, en su obra Parzival, y ahí entramos otra vez con el Temple. Sus poemas, ¿no? Sí, porque dice que ese grial estaría custodiado por los caballeros templarios en un lugar llamado Montsalvat. Y a partir de ahí comienzan toda una suerte de teorías a propósito de dónde pudo estar ese castillo. Montsalvat podía ser Montserrat, podía ser Montsegur, podía ser Ocebreiro, podía ser la Sierra Salvada, entre Burgos y Álava, donde nos encontramos con una iglesia que se llama Santa María de Sion, y a un poquito hay un pueblo que se llama Criales. Pero, Mariano, he dicho Ocebreiro porque es cierto que uno de los caballeros Galahad fue efectivamente enviado a ese lugar para situar a los telespectadores. Ocebreiro es el primer pueblo que da la bienvenida a Galicia al peregrino en el Camino de Santiago, ¿no? A ese lugar más alto. Y ahí se cuenta la leyenda que estaba el grial. Bueno, es curiosa la historia del grial de Galicia, ¿no? Sí, la historia de Santa María de Cebreiro. Hay una leyenda que dice que en una noche de perros, una noche de tormenta, de esas que nos gusta, a los que nos gustan estos misterios, estaba diciendo misa el párroco del pueblo,
y en un momento dado estaba dando la espalda a la entrada de la iglesia, escucha el gozne de la puerta abrirse y el cura se dice a sí mismo: ¿quién será el loco que viene a escuchar misa un día como hoy? Pues era un vecino de Barça Mayor, que se acerca efectivamente a escuchar misa y se obra el prodigio. No hace falta más que el pensamiento del cura para que se active la tecla maravillosa que obra el prodigio, y entonces el vino se convierte en sangre y la sagrada forma se convierte en carne, Sí. y se produce el milagro de Cebreiro. Pero vuelvo a lo mismo, no es tanto el milagro como el lugar del milagro. Claro. Porque hay otra leyenda que dice que tiempo después llegó la reina Isabel la Católica con el propósito de llevarse el cáliz. ¿Y qué pasó? Lo cargaron, en un carruaje. Una carreta de bueyes. Y los bueyes se negaron a andar. Eso es. Y no es el primer caso, hay muchos casos donde suceden este tipo de leyendas, ¿no? Sí. Es decir, los bueyes se negaron a andar porque el lugar era ese y no otro, era el lugar de poder. Mariano, yo te digo non nobis domine. Se domine tuo la gloria. Era el lema del temple, sí. No nuestro nombre, sino Mira, la gloria del voy a Señor. leer algunos comentarios, opiniones y preguntas de nuestros amigos en Facebook. José Antonio Castillo Lobato escribe: consúltale, Luis, a tu invitado sobre las principales vías de financiación de la Orden del Temple. Saludos. Bueno, pues aquí es donde tenemos que hablar de lo conocido y de lo improbable. Y lo improbable. O de lo probable, nunca se sabe. Sabemos que el Temple se financió fundamentalmente por las donaciones de aquellos que ingresaban en la orden, por las deudas que después fueron adquiriendo con ellos, incluso el rey de Francia, por todos esos territorios y por lo que de ellos sacaban. Pero antes nos han preguntado por América. Sí. Entonces, no deja de ser curioso que el principal puerto del Temple de la Orden estuviera en la fachada occidental de Francia, en La Rochelle. Y uno podría pensar por qué y para qué. Pensemos que estamos hablando entre el siglo XII y comienzos del XIV, en la empuñadura del siglo XIV. Se supone que no se ha descubierto, no se ha descubierto América. ¿Por qué hacía falta parecería más lógico que el principal puerto del Temple estuviera orientado hacia el Mediterráneo? Se ha dicho que, bueno, tal vez porque llevaban peregrinos a Compostela, una explicación endeble, en mi opinión. Entonces hay teorías que proponen la posibilidad de que el Temple hubiera llegado a América, que allí hubiera obtenido fundamentalmente plata, que hubiera servido para más tarde permitir la construcción de las catedrales góticas. ¿Esto tiene algún sentido o no? No lo sé, pero ahora es cuando yo te leo dos o tres cositas. Venga. Diario de a bordo de Colón, 13 de diciembre. Primer viaje, en La Española, en la isla de La Española, y leo literal: se vieron dos mujeres mozas tan blancas como podían ser en España. 3 días más tarde, dice Colón, que ve a unos indígenas harto blancos que si vestidos anduviesen y se guardasen del sol y del aire, serían casi tan blancos como en España. Pero hay más. Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias, que los indios vecinos de aquella isla tenían reciente memoria de haber llegado a esta isla española otros hombres tan blancos y barbados como nosotros, antes que nosotros, no muchos años. Pero hay más. Segundo viaje de Colón a América, que se produce en 1496. Bartolomé de las Casas hace referencia a que en una de las inspecciones encuentran maderos de navío en un poblado indígena, en concreto un quedaste, un navío. Hernando Colón, en su Historia del Almirante, hace referencia a que encontraron una olla de hierro y también bolas de lombarda, es decir, bolas de artillería. En la Racolta colombina, la Racolta es el conjunto de documentos que hace referencia al posible origen genovés de Colón, un tal Cuneo, un marinero, hace referencia a que vieron estatuas parecidas a la Piedad en una de las aldeas, y finalizo con 2 o 3 cosas más. El cronista Bernaldez, el cura de los Palacios, de aquí de Sevilla, dice que un ballestero encontró a un blanco con una túnica blanca. Más tarde se vieron a otros personajes, y leo literalmente otros 2 con túnicas blancas que le llegaban a baxo de las rodillas, los cuales eran tan blancos como hombres de Castilla. Igualmente lo mencionan Pedro Mártir de Anglería, que era otro de los cronistas de la época, el propio Bartolomé de las Casas y Hernando Colón en la Historia del Almirante. Bueno,
¿Quiénes eran estos hombres blancos que parecían castellanos? ¿Quiénes eran estos hombres blancos que vestían blancas túnicas? No lo sabemos. Mariano, solo digo que están ahí, que los citan los cronistas. ¿Cuándo la historia oficial, que por supuesto se está constantemente reescribiendo, cuándo va a admitir que las visitas al Nuevo Mundo, América, ya se hicieron antes de Colón? Pues no lo sé. Habría que preguntarle a los ¿Qué pruebas necesitan? Habría que preguntarle a los historiadores. Decía Jean Chesneau, un historiador francés, en los años 70, decía: la historia es algo demasiado importante para dejárselo a los historiadores. Lo decía un historiador. Y yo, que estudié historia y ahora que somos pocos y no nos oye nadie, la verdad que tengo la posibilidad de decir que tuve matrícula de honor en todas las asignaturas de la historia. Qué bien. En todas. Entonces, desde la ortodoxia que me concede eso, soy un perfecto heterodoxo. Y creo que algún día la historia comenzará, o los historiadores deberán reconocer que no lo saben todo y que incluso con lo que se trabaja o trabajamos son las pruebas que han llegado a nosotros, pero no son todas las pruebas. Claro, claro. Juan Moreno en Facebook escribe: se sabe mucho de los templarios, digamos, las fuerzas de tierra, pero de la Marina Templaria muy poco. Esta parte me interesa bastante. A ver si se cuenta algo más. Un poco hemos podido esbozar con el hecho del puerto de La Rochelle. Y vaya datos que has dado. Pero hay más. Habría que preguntarse por qué Colón salió huyendo de Portugal, perseguido por la justicia, perseguido por el rey Juan II, para llegar a España y proponer a los reyes católicos su proyecto. Claro que lo de Colón nos llevaría mucho tiempo, pero lo cierto es que cuando el temple desaparece, si es que desaparece, muta, se transforma, muda. En el caso de Portugal se encuentran acomodo en la Orden de Cristo. Sí. Y no deja de ser casual que en la Escuela de Navegación de Sagres se inicie pues las mayores expediciones, las más audaces expediciones marítimas de la época, justo cuando está allí casualmente el temple y también los cartógrafos judíos que habían trabajado para el temple. Los judíos de Cresques, por ejemplo, mallorquines. Exactamente, fueron allí. Y que Colón probablemente manejó algún tipo de carta templaria. Es muy probable. Las carabelas, las velas de las carabelas eran 3 cruces templarias. Sí, bueno. ¿Tú crees que los templarios, Mariano, ocultaron realmente un tesoro y está escondido, oculto, aún? Está a la vista. Está a la vista. A ver, yo te decía antes que probablemente habría un tesoro material. Sí. Es evidente que el rey francés, Felipe IV, cuando asalta la sede de la Orden en París, la Torre del Temple, pretende hacerse con el tesoro del Temple y no lo encuentra. Hay una leyenda que dice que los templarios, algunos templarios en un carro sacaron el oro, se lo llevaron probablemente a La Rochelle, y de La Rochelle pudieron haber llegado a Escocia. Sí. Hablaríamos de la capilla Rosling y todas estas cosas, pero a lo mejor es que el gran tesoro del Temple, lo que pudieron encontrar, lo plasmaron en algo muy evidente, tan grande que no nos damos cuenta, que es el gótico, el arte gótico. Me explico. Esa audacia de arbotantes, de arcos apuntados, de bóvedas de crucería, Describiendo la Catedral de Burgos, por ejemplo, que nos provoca a todos una transformación sin darnos cuenta. Me explico. Hasta antes del Temple, los lugares de iniciación, los lugares donde se transmutaba el individuo, eran lugares secretos. Los sacerdotes egipcios, los monjes, etcétera, etcétera. El Temple, pienso yo, pudo haber contribuido a la aparición del gótico. No pienso yo, no piensa mucha gente, yo también. Entonces, lo que probablemente se pudo producir fue una democratización de un conocimiento milenario que afecta al visitante sin que el visitante lo advierta. Ya no es necesario ser un iniciado para percibir la posibilidad de una transformación. O sea, que estás diciendo que esos símbolos... No, esos símbolos no. El propio edificio es una máquina... La arquitectura. El propio edificio es una máquina que hoy está enmudecida, pero que con todo, y aún así, transforma o hace que el individuo se transforme en el tránsito por ella. Bueno, lo primero que hacemos cuando entramos en una catedral es erguirnos, mirar hacia arriba. En las corrientes orientales hablarían de la corriente de la Kundalini, etcétera, Sí. etcétera. Nos hemos erguido y comenzamos a ser influenciados por un edificio y por la estructura del edificio, que es un ente vivo,
y que está construido con unas medidas, con unas proporciones exactas. Dios es anchura, altura y profundidad, decía Bernardo de Claraval, que influye en el individuo. El gótico, al contrario que el románico, tenía una virtud. Llevaba a la gente allí para todo, no solo para los oficios religiosos, para vender, comprar, para representaciones teatrales. Es decir, que la gente, como te digo, se veía impelida a una transformación a veces sin darse cuenta. En el tránsito que se hace desde el inicio de la catedral hasta el ábside, uno se ve sometido a sesiones de cromoterapia, de musicoterapia. Tiene que hacer un tránsito iniciático por lugares de luz, por lugares de oscuridad, en dirección hacia el punto más sagrado. Y en el tránsito también, en muchas de esas catedrales, ha de sortear un laberinto que existe en muchas de las catedrales. Por ejemplo, Chartres. Por ejemplo, Chartres. Lugares, o Amiens, por ejemplo, ya que mencionábamos a Julio Verne. Puntos telúricos extraordinarios. En el caso de Chartres, ya que has mencionado Chartres, justo debajo hay otra catedral, pero prehistórica, donde se daban cita a los druidas, los panoramis de la época. El Pozo de los Fuertes era donde se reunían los druidas, y hay una señora que se llama Señora de Bajo Tierra, que es una virgen negra, que no es sino una representación de una deidad femenina antiquísima. Es un lugar de poder. Perdona que te no, es que estoy entusiasmado. Porque... Entonces, en ese tránsito, el individuo, aunque sea inconsciente, se ve sometido a una fuerza extraordinaria. Y ese es, en mi opinión, el gran conocimiento que pudieron adquirir los templarios. El conocimiento del número sagrado, de la palabra perdida. Porque se crea con la palabra. Eso te lo dicen todas las religiones. En un principio hubo un todo, y el todo se desgranó, se desmembró, emitió séfiras, emitió palabras de poder. Cuando el Dios menciona una cosa, esa cosa existe. Si se fuera capaz de contener o de recuperar esa fórmula, esa palabra de poder, se regresaría a la unidad. Ese es el gran secreto. Esa medida mágica fue empleada en Egipto, fue empleada en el Templo de Jerusalén y es empleada o fue empleada posteriormente en las catedrales góticas. ¿Con qué diferencia? Con que en Egipto ese proceso de transformación lo tenían los sacerdotes, en el Templo de Salomón lo tenían los levitas y en las catedrales góticas lo tenía todo Cristo. Vamos a hacer democratización del secreto. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero créeme, Mariano, créeme, amigos, que en estos últimos 7 minutos he vibrado contigo, porque no solamente me siento identificado, sino que me sumo a todo lo que dices con razón y con datos, porque estaba viendo el Camino de Santiago, Mariano, y estaba viendo el paso tantas veces por lugares como Santa María de Unate. Hablas del gótico, pero es que el románico, es en el románico donde los templarios hacían sus rituales de iniciación. Torres del Río, Fromista, Villalcázar de Sirga, por supuesto Burgos, León. Esa transformación cuando uno peregrina dentro de la catedral, de esos lugares de poder, y cómo va uno sufriendo esa alquimia interior, ¿verdad? En el Camino de Santiago concluyen o convergen distintos elementos, ¿no? Además de los que acabamos de decir. Además de esas máquinas. Máquinas, sí. De esas máquinas. Construidas sobre ya lugares paganos, de culto pagano. Exactamente. Es decir, son cajas de resonancia de una energía muy antigua. Como la Gran Pirámide. Exactamente, muy antigua. En el caso del Camino de Santiago, estamos en un raíl telúrico. Uno se monta, se deja llevar, y en el tránsito vas transformándote hasta el extremo en que lo que hay que hacer es morir en Finisterre para resucitar. Eso. Pero es que esto es muy antiguo. Claro. Esto lo hacían los egipcios, y otra vez allí, los egipcios a lo largo del río Nilo. Eso es. Había un peregrinaje a lo largo de distintos templos del río Nilo en los que el peregrino adquiría, entre comillas, las virtudes, las propiedades de cada uno de los dioses. 22. Siendo la más importante de todas ellas el templo de Abidos, donde, según la leyenda, estaba en la cabeza de Osiris. Si quieres ahora, podemos hacer una breve digresión para hablar más tarde del Baphomet. Me encanta, Mariano. Regresamos en unos minutos. Apasionante el tema. Hasta ahora, amigos.
Estamos de verdad disfrutando hoy con el historiador, investigador, es historiador y además con todas las asignaturas con matrícula de honor. Y aún así es el más heterodoxo de todos. Me encanta. Sí coinciden todos los amigos en Facebook que el tema está siendo especialmente apasionante y fascinante. Desde luego que sí, porque efectivamente, Mariano, o sea, hablamos de las catedrales, hablamos de los constructores, de los maestros canteros, de los conocimientos templarios, en un tiempo en el que, estamos hablando de hace 600 años, 700 años, que la historia es un punto en la línea del tiempo, pero claro, desaparecen los templarios y desaparecen las catedrales, ¿no? Sí. ¿Dónde queda todo eso, ¿no? Casi el periodo, digamos, de historia del gótico es contemporáneo al propio temple. Cuando el temple, cuando cae sobre él el papado y el rey francés a comienzos del siglo XIV, las catedrales góticas, el gótico entra en declive, empezará otro modelo artístico, y la pregunta es curiosa: ¿dónde fue a parar aquella gente? Me refiero no a los templarios, a los constructores de las catedrales, a los maestros, a los que conocían el secreto de la traza. Claro. Que el secreto de la traza no es sino el secreto del número, de la proporción. ¿A dónde fueron los vidrieros? ¿A dónde los canteros? ¿A dónde los compañeros de Tom Wilder, el maestro constructor de los pilares de la tierra? ¿A dónde fueron? Entonces, sobre eso hay toda una historia, ¿no? Hay quien dice que, bueno, pues hubo templarios que consiguieron escapar, que no fueron atrapados en la red que tendió sobre ellos el rey francés y el papado, que consiguieron llegar a Escocia. Pero bien, ¿y los demás? ¿Y la gente del temple? Porque el temple no era el temple era el temple y la gente del temple, la gente que trabajaba para ellos. Es muy probable, cuando entonces yo decía que había un temple que enseña y un temple que oculta, es muy probable que existiese una gente que trabajaba para ellos pero no conocía los secretos profundos del temple. Y es muy probable que ahí hubiera gente del temple que conocía la regla convencional pero no otra regla. Se atribuye a un templario, Gosselin de Montpessat, una frase que es significativa. Decía, cito literal: tenemos 3 artículos que nadie conocerá, excepto Dios, el diablo y los maestres. ¿A qué se refería exactamente esta frase? Y si es esta frase metáfora de algo más profundo. Por tanto, esta gente que desaparece, que probablemente no conocía el gran secreto del temple, ¿a dónde fue a parar? Pero ¿a dónde fue a parar también quien lo conocía? Porque es muy difícil de creer que en una sola noche fueran atrapados en camisón de dormir toda aquella gente. Claro. Es muy difícil de creer, ¿no? Y de hecho ya hemos mencionado antes cómo en Portugal se fusionan, se camuflan en la Orden de Cristo, aquí en Castilla en la Orden de Calatrava. Calatrava, sí. En fin, ¿a dónde fueron a parar? Fueron a Escocia, fueron los que pusieron en marcha, construyeron o sirvieron para construir, como se ha dicho, la capilla Rosslyn, y que dentro de ella, debajo de ella, estaría oculto el tesoro templario. Iba a ir ahora a Rosslyn, otro lugar que hemos visitado, precioso y muy mágico también, para ver la relación que tiene con los templarios en la parte alta de ese techo de la capilla de Rosslyn, esas mazorcas de maíz, ¿no? Claro, esas mazorcas de maíz que es autóctono de América, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Déjame dar los datos del programa, Mariano, es la parte en la que vamos a dar, como siempre, el email. Es una vía de comunicación que ya abrimos por si ustedes desean, pues eso, escribirnos un email, preguntarle cualquier asunto a Mariano. En ese correo electrónico recibimos pues sus historias, los casos, sus sugerencias, todo lo que ustedes deseen a misenigmasfavoritos@gmail.com. misenigmasfavoritos@gmail.com es el email del programa. Nuestra página web también, mucha información en ella, www.misenigmasfavoritos.com. En la página web ya están colocadas las actividades que tenemos este mes de enero, así como el mes de febrero. Que en marzo, además, vamos a hacer una bonita excursión al Santo Reino de Jaén para ver algunas cosas importantes. También al Santuario de la Cabeza en Andújar. Y estamos preparando, Mariano, por cierto, en abril, nuevamente lo hicimos en el 2008, un viaje precisamente a Londres, visitando Glastonbury, Avalon, visitando Bath, visitando Stonehenge. Curioso, Stonehenge, Glastonbury, Canterbury, línea de peregrinación, paralelo 52 de la Tierra, si no me falla la memoria, lugar de monumentos megalíticos y lugar que tiene su propio Finisterre atlántico, Cornualles, donde también habían tribus en el pasado que peregrinaban, ¿no?
en esa línea. Es que al final todo se repite. Claro. Porque, como te he dicho antes, esta cadena de conocimiento no comienza con el temple ni se detiene en él. Es muy anterior y sigue. Bueno, pues es que el 25 de enero, el próximo sábado, nos vamos al Parque de las Ciencias de Granada y visitar la ciudad con una bonita exposición temporal con A de astrónomas. Conoceremos más sobre la figura de la mujer en la astronomía en estos últimos siglos. Y tendremos el cuarto Simposium Enigmas y Misterios el sábado 22 de febrero. Vamos a ver el cartel en imagen donde van a participar investigadores, amigos, escritores. Paco Quevedo, Más cerca de Dios, ha titulado su charla, Francisco Trigueros, Síndone versus Cristo, Robert y Jean-Paul Bauval hablarán de los enigmas de la Gran Pirámide del proyecto hermético del Vaticano. Isabela Ruiz Herrera Rebollo, psicoterapeuta, psicóloga, abordará una charla que la ha titulado Recuperando la sexualidad sagrada, muy interesante. Vicente Guillén, la comunicación con el mundo espiritual. Y por último, servidor, concluirá el ciclo, este simposium, con una conferencia que he titulado como este programa, Mis enigmas favoritos, un viaje del misterio, donde seguramente abordaré temas relacionados con la arqueología. Una arqueología, lógicamente, un tanto prohibida y heterodoxa. Me centraré en Sudamérica, en esos lugares como Humapunku, como Sacsayhuamán, como Tiwanaku y como tantos otros. Bueno, dicho todo esto, Mariano, hablando precisamente de esos lugares de poder en España y que siguen esa línea de peregrinación como es el Camino de Santiago, pues, hombre, hay encomiendas que, por ejemplo, una que está fuera del camino, pero que yo estuve allí y a mí me llamó enormemente la atención. Juan García Tienza lo publica en su libro La meta secreta de los templarios, es San Bartolomé de Ucero. La mitad de San Bartolomé de Ucero, que por lo visto dista la misma distancia que del Cabo de Creus que de Finisterre, ¿verdad? Eso decía, qué lugar, ¿eh? Eso decía él, sí, Cañón sí. del Río Lobos. Es un sitio fabuloso, maravilloso. Entre... Soria, ¿no? Sí, en Soria. Hace poco también en Facebook yo ponía mis 40 Exacto. principales. Sí, sí, sí. Mis 40 principales figuraba con un lugar predominante, precisamente este que mencionas. Pero volvemos a lo mismo. Podrías pensar, ¿y qué pintaba aquí el temple? Claro. En el centro de aquel, al fondo de aquel cañón, amparado por las alas de los buitres, ¿no? ¿Qué buscaban ahí? Lo que antes habían buscado otros. Allí había cuevas prehistóricas, Exacto. había habido poblamiento muy anterior. Ese es otro de esos lugares que, como te he dicho antes, pues probablemente Dios esté en todos los lugares. Ese Dios que podemos denominarle como queramos, pero no está en todos los lugares igual. Y este es uno de esos lugares de poder, un lugar especial, ¿no? Y esta gente, me refiero a la Orden del Temple, parecía tener un imán o tener un olfato especial para localizar estos determinados enclaves, ¿no? Mariano, en uno de los viajes a Reims-le-Château, en el sur de Francia, tuve la suerte de conocer a Henry Lincoln. Henry Lincoln es uno de los 3 autores del Enigma Sagrado. Bien, a partir del Enigma Sagrado, después el Código da Vinci. Tú has escrito un libro con Lorenzo Fernández sobre las claves ocultas del Código da Vinci. Y esto me lleva a preguntarte directamente, ¿qué relación tienen los templarios con ese presunto linaje de Cristo, los merovingios, si realmente Jesús tuvo una relación marital, sexual con María Magdalena, hubo descendencia? Es un batiburrillo ahí, ¿verdad? Bueno, sería una de las 3 acepciones popularmente admitidas sobre el grial. Sí. En lugar de copa, en lugar de grial en el sentido filosófico del término, de búsqueda espiritual, que a mí me parece mucho más acertada e idónea. Sí. La de la sangre real, el sang real, sería el concepto este que se baraja, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que existen una serie de leyendas que sitúan la llegada de un grupo de judíos, entre los cuales estaría José de Arimatea y la propia María Magdalena, en la zona de la Provenza francesa. Y allí, de hecho, se rinde culto a María Magdalena y se muestra, se enseña la tumba de María Magdalena. ¿Estuvo o no embarazada de Jesús? Pues la verdad es que obviamente no puedo afirmarlo ni negarlo, no lo sé. Solo constato que existe esa tradición allí y que efectivamente llegó embarazada y todo esto. Luego llega pues la leyenda que hace referencia a que esa sangre real enlazan posteriormente con la dinastía merovingia, que el último de los reyes merovingios es Dagoberto II, y que todo esto, esa línea genealógica es la que pudo haber descubierto el enigmático François Berenguer-Saunier durante las obras de restauración de la iglesia de, curiosamente, María Magdalena en Reims-le-Château. ¿Qué tiene que ver el temple con todo esto? Pues la verdad es que no lo sé. Sí sé
porque eso es evidente que el castillo de Blanchefort de los templarios estaba muy cerca. Sí sé, porque también es obvio que los cátaros de Montsegur estaban ahí al lado. Y sí sé, porque eso también lo sabemos, que los nazis con la Nerve, con Otto Rahn, estuvieron buscando el Santo Grial en las cuevas aquellas del Sabartés, en esa zona. Eso es lo que sabemos. Ahora bien, ¿qué es lo que descubrió François Berenguer? No lo sé, ni lo sabremos nunca, ¿no? Se lo llevó a la tumba él y su fiel criada, Marie de Nardot, ¿no? Ellos solo lo sabían, ¿no? Lo que sí es cierto es que, sea lo que fuese que encontró, le hizo muy rico. La verdad es que inmensamente rico, ostentosamente rico, le cambió la vida. Y no sabemos muy bien en qué fue a parar todo aquello. No hay ningún documento histórico ni arqueológico que afirme que Jesús tuvo una relación con María Magdalena. Es que no hay ningún documento ni histórico ni arqueológico que afirme la existencia de Jesús. Vamos a ver, me explico. Si tomamos como documentos históricos los evangelios, evidentemente Jesús vivió y todo lo demás. Pero esos no son documentos nacidos de la pluma de un historiador independiente, sino nacidos desde la fe. Ni siquiera las referencias de Tácito. Vamos a ver, la prueba más obvia es la que hace referencia a Flavio Josefo, pero todos los eruditos, Antonio Piñero, todos estos coinciden en pensar que ha habido mano cristiana añadiendo datos en la cita de Flavio Josefo para autentificar la existencia de Jesús. Hay muy escasa referencia a Jesús por parte de los historiadores grecorromanos. ¿Quiere decir esto que existió? No lo sé. ¿Quiere decir que no existió? Tampoco lo sé. Constato eso, que resulta sorprendente que un personaje que hubiera tenido la relevancia que aparentemente tuvo, según los evangelios, fuera tan poco reconocido por parte de los autores grecorromanos. Apenas 3 o 4 referencias. Más parece, decía el profesor Piñero, más parece que Jesús, si existió, fue uno más de tantos predicadores que se dijo de sí mismo Mesías. Eso es lo que dicen los estudiosos como Antonio Piñero y otros, ¿no? Por tanto, si damos por sentado que existe una escasa información histórica no nacida de la fe, insisto, difícilmente podemos dar el siguiente paso, que sería juntar a 2 personajes que tal vez existieron o tal vez no, como María Magdalena y Jesús, para que encima tuvieran un hijo. No lo sé, no puedo afirmarlo. Estoy hablando desde la objetividad histórica. Insisto en esto porque generalmente cuando se dicen estas cosas se interpreta mal lo que se trata de decir. Los 4 evangelios son 4 evangelios partidistas, en el sentido de que se escriben desde la fe. Y para la fe. Y para la fe. Y lo que yo estoy diciendo es que textos ajenos a la fe cristiana de aquella época, contemporáneos, apenas mencionan a Jesús. Esto es un hecho histórico. ¿A dónde nos lleva esa conclusión? No lo sé, simplemente la constato. Mariano, déjame que abra el teléfono por si hay alguien que desea hacer alguna llamada, prefiere esta vía de comunicación, 952 58 1010. Recuerdan que estamos en directo desde Mijas para todo el mundo. Desde Las Palmas de Gran Canaria nos escribe nuestro buen amigo Domingo Ruiz. Buenas noches, Luis Mariano y Mariano Fernández Urresti. ¿Qué hay de cierto sobre algunas corrientes masónicas que dicen descender de los templarios, como el rito masónico templario y la estricta observancia templaria del barón Hund? De hecho, Andrew Mitchell Ramsay, considerado el padre de la masonería escocesa, como la conocemos hoy en día, afirmaría que los cruzados habían fundado la masonería en Tierra Santa y que dicha masonería no era sino la Orden del Temple. Así, la famosa capilla de Rosling, yo iba ahí ahora, Mariano, sería atribuida sin fundamentos a los templarios, dando inicio a las leyendas en las que se dice que escondieron en su ornamentación las claves de su supuesto saber hermético. Un fuerte abrazo para ambos. Bueno, pues efectivamente hay quien sostiene esa posibilidad, que hubo templarios, como comenté antes, que consiguieron escapar de la redada preparada por el rey Felipe IV el Hermoso y el Papa Clemente V, que huyeron, que llegaron a Escocia, que allí fueron recibidos por William Sinclair y que se fundó la capilla Rosling, se construyó la capilla Rosling, que es una especie de pequeña catedral que tiene claras referencias ornamentales al templo de Jerusalén, etcétera, y que allí se ocultó el secreto templario.
Dicen también que, en efecto, a partir de ese instante comienza a desarrollarse la primitiva francmasonería, ¿no? El rito escocés, que más tarde llegaría también a Estados Unidos a través de algunos inmigrantes europeos que fundan Estados Unidos, ¿no? Los padres de la Constitución norteamericana. Bien, yo no puedo ir más allá de esto, porque no lo sé. No sé si existe una relación absolutamente directa entre los supervivientes del Temple, si los hubo, y el inicio de la masonería. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo cierto es que también hay tantos neotemplarios, claro, tantos francmasones. Hay una cosa que a mí sí me parece que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, y es que esta línea de conocimiento, lo que llaman la tradición, generalmente no se anuncia, no aparece en las revistas del género, no hay anuncios. Discreción total. Sí, normalmente... Que no secretismo. No, normalmente más bien es de maestro a alumno, de boca a tradición oído, oral. Tradición oral. Y no digo yo que no se estructure ese conocimiento, no, sí se estructura. Y probablemente haya grupos que lo detenten, pero me resulta más difícil de creer que se anuncie. María, vamos a recibir una llamada. Y ahora vamos con Rosling. Y otra pregunta que te quiero hacer. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues me llamo Blanca. Blanca, ¿desde dónde llama? Desde Córdoba. Desde Córdoba. Adelante, Blanca, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, quería contar mi experiencia porque yo hice el Camino de Santiago hace 3 años. Ajá. Entonces, aparte de lo que significa ir cargándote de energía, renovándote mientras que vas haciendo el camino, yo tengo desde chica, cuando entro a alguna iglesia y eso, cuando entraba, pues no podía tardar más de 5 minutos estando dentro, porque me angustiaba, porque me sentía mal y me daba taquicardia, me ponía como de mal humor y me tenía que salir. No he tenido nunca ningún problema con la Iglesia Católica ni nada, ahora mismo soy agnóstica, pero vamos, que no he tenido ningún problema. Pero yo pensaba que solamente me pasaba con la Iglesia Católica, y cuando estuve viajando hace poco en Nepal e India, entraba en templos tibetanos incluso y me pasaba igual. Entraba en templos hinduistas y exactamente lo mismo. Pero es que por contra, en Hampi entré en un sitio maravilloso, unas ruinas antiguas, y me pasó todo lo contrario. Fue como un cargarme de energía, una cosa que me emocionó, me saltaban las lágrimas y todo, fue una cosa impresionante. Pero no solo me pasó a mí, le pasó también a mi novio, que íbamos juntos, luego se lo comentamos a un par de amigos viajeros más, y fueron otros días sin decirle el punto exacto en el que nos pasó, y exactamente lo mismo. Así que estoy súper convencida que sí, que hay edificios que te dan energía, que te conectan con algo más, y por contra hay otros edificios que te hacen todo lo contrario. Blanca, muchas gracias. Gracias por contarnos tu experiencia. A vosotros. Un abrazo muy fuerte para Córdoba. Venga, muchas gracias. Bonita tierra y mágica. Mariano, fíjate, ¿no? Este testimonio, cuántas veces lo hemos escuchado de personas, no solo ya que hacen el camino, sino que se sumergen en estos centros, en estas máquinas transformadoras, y que son como amplificadores de la conciencia. Bien pudiéramos llamarlos así. En el caso del Camino de Santiago, nos encontramos, como antes comentaba, con algo que ya existía en Egipto, que se hizo en otros lugares, y que nos hace perder la cabeza. ¿Sí? No, pero literal. Me voy a explicar. Qué bueno. Antes he mencionado, antes de la anterior pausa, mencioné el templo de Ábidos. Sí. Y mencioné el Baphomet. Y ahora voy a relacionar todo eso con el Camino de Santiago en tan solo 30 segundos. Muy bien. Si puedo. Claro que sí, claro. Verás, en el artículo 46 del acta de acusación al Temple, se les acusó, entre otras cosas, pero en el artículo 46 se les acusaba de adorar una cabeza de un ídolo. Se decía que adoraban a un ídolo llamado Baphomet. ¿Existían pruebas de esto? Bueno, cuando se hizo el inventario de bienes del Temple, sí se encontró una cabeza con una etiqueta, ponía 58M, Caput 58M, bueno, y se dijo que era uno de sus ídolos. Algunos decían que tenía un rostro, otros que tenía 2, incluso otros que tenían 3, y era un rostro barbado. Bien, curiosamente, en Egipto, en el templo de Ábidos, se adoraba la cabeza de Osiris. Se sabe que a Osiris lo trocea su hermano Set en 14 fragmentos, 14. 13 más 1.
un vía crucis. Ajá, exacto. La recuperación, Eso es. el renacimiento de la nueva vida. Eso es. Sí, todo está inventado, como ves. ¿No? Todo lo que aparece en los evangelios estaba ya inventado Sí, y contado. Cabeza de Osiris, Eso en es. Ábidos. Bran el bendito, entre los celtas. Se le corta la cabeza y se le adora la cabeza. Santiago el Mayor. Santiago el Mayor llega troceado también. Cristiriano, También. se le corta la cabeza en En Tréveris. Tréveris. Juan el Bautista, al que siguen estos que mencioné antes yo, los bautistas o sanjuanistas de Jerusalén, cabeza cortada. Eso. ¿A dónde ¿Qué significa todo esto? Pues probablemente es un símbolo. Perder la cabeza significa un tránsito, es decir, pierdes la razón, comienzas a pensar de otra manera. Exacto. No te queda la menor duda. Quizá no a pensar sino a sentir. Claro, hay un sufí, los sufís son los Qué buenos. místicos del Islam, Idris Shah decía que Baphomet tal vez tenga que ver con una palabra árabe que es Abu Fihamat, que es algo así como una figura de meditación. Probablemente eso es lo que podría significar, en definitiva, el famoso símbolo del Baphomet. Y fíjate tú qué casualidad, ¿no? Hablamos de cabezas cortadas, siempre en una tradición gnóstica o de sincretismo, que nos conduce otra vez a hablar de lo mismo. Toda esta gente creía en la misma historia, en la lucha permanente entre la luz y las tinieblas, entre el blanco y el negro, el bosán del temple otra vez. Mar Sarón Paz, desde Motril, Granada, dice, ¿cómo se usaban y con qué fin esos centros de poder? Bueno, yo he tratado de decir que a lo largo de la historia, desde donde yo vengo, Sí. desde Altamira, Madre mía. el chamán prehistórico pintaba los símbolos de, en aquel momento, lo que representaba la vida y la muerte, los símbolos que eran la caza. El chamán, en Altamira, el sacerdote más tarde, lo que ha tratado es, en mi opinión, de reconstruir las distintas, la unidad que se había dividido en distintas partes, según la mística. Es decir, recuperar ese camino que podría conducir al individuo a la unidad. Y eso se hacía en determinados lugares porque es más fácil que allí se pueda percibir esa energía, que pueda ser más fácil esa transformación, por decirlo de alguna manera. Altamira era un lugar, en la época de la prehistoria, hace 15.000 años, un lugar de poder. Ábidos lo era miles de años más tarde, y la Catedral de Burgos lo fue más tarde, o Chartres. Es decir, son lugares donde la energía de la Tierra, que no es sino un gigantesco imán, es más poderosa, y eso favorece la transformación, favorece el tránsito. Nuestra buena amiga Lina Marcela Londoño, desde Colombia. Un gran saludo para ella. Un gran saludo, porque es muy fiel a este programa y nos está siguiendo en directo en este momento con la diferencia horaria. Lina Marcela dice, ¿cómo sabe este hombre? Es genial. ¿Qué va? Muchas gracias, Lina, por tu confianza. No me sé nada. A lo mejor he recordado cosas. Claro. Vamos a recibir la última llamada, Mariano, y con esto casi ya nos vamos. Buenas noches. Ay, que ha colgado. A ver si puede volver a llamar y recuperar la comunicación. A mí me gustaría, Mariano, concluir, porque nos queda un minuto ya, con muchos comentarios y preguntas y un guión completo de preguntas por hacerte, porque los templarios nos llevaría a hacer varios monográficos. Al igual que el camino del Santiago, ese camino que nos lleva hacia el oeste, recorriendo esa Vía Láctea, ese camino que primero fue hacia el este, hacia Oriente, hacia Egipto, pero que ese conocimiento viene yendo nuevamente hacia el oeste, el origen. ¿De dónde viene todo este compendio de conocimiento y de saber? Pues ahí está la gracia. ¿Verdad? Nos vamos a nuestro origen, en eso que tú bien dices, que tú bien calificas como érase una vez. El tiempo del érase una vez. ¿Cuándo fue el primer momento? No lo sé. Lo que sí sé es que hay un punto de inflexión en la historia, ¿no? Hay un momento, hacia el 10.000 a.C., porque por situar, marcar un hito, una baliza cronológica, donde pasa algo raro y singular, un chispazo. He hablado antes de los chamanes prehistóricos y todo esto, pero hay un punto, hay un momento en el que, para mí, ocurre algo, posiblemente el descubrimiento, si podemos llamarlo así, más extraordinario de la historia de la humanidad, que es la palabra escrita. El momento en el que comienza a escribirse, el momento en que comienza la historia,
es el momento en el que el hombre es capaz de trasladar un pensamiento mediante unos determinados símbolos. Para mí ese es un hito histórico extraordinario y se produce casi no, se produce al mismo tiempo en que tiene lugar una revolución, la revolución neolítica, que viene a coincidir, pues eso, en determinadas zonas del mundo, especialmente en el creciente fértil, en Babilonia, Mesopotamia, los sumerios. Y la tradición hace referencia a la llegada de instructores que enseñaron cosas. Bueno, esto evidentemente me arroja ya definitivamente al pie de los caballos de la ortodoxia. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Lo cierto es que en un momento dado ese conocimiento prende, y prende, según las leyendas, según las tradiciones, a través de determinados maestros instructores que llegan, no sé de dónde, pero llegan. Es el instante en el que aparece la agricultura, es el instante en que aparece la cerámica y es el momento en el que aparece la escritura. Podemos pensar que la escritura cuneiforme surge por la necesidad de contabilizar las transacciones comerciales. Vale, bien, si así estás más tranquilo, allá cuidaos. A mí lo que me importa no es tanto el hecho de que aparezca la escritura cuneiforme, sino que se produzca la chispa en el interior del ser humano para hacer eso. Bueno, para mí es un momento muy delicado y ese es el momento del érase una vez, es el momento de los Anunnakis, el momento de los maestros, el momento de los Oannes que aparecen en Babilonia. ¿Quiénes serán? Mariano, te lanzo la última pregunta de la noche. ¿Hacia dónde peregrinará el hombre del futuro? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero si peregrinamos hacia algún sitio es que tenemos futuro. Mi temor es que ya no haya peregrinaje a ninguna parte, porque al paso que vamos es muy posible que sea la propia naturaleza la que, como un perro, no podía dejar de mencionar a un perro, como un perro se sacuda de encima las pulgas, ¿no? Non nobis domine. El domine tuvo la gloria, en eso decían, sí. Mariano, ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, yo me he encontrado muy bien, te felicito a esta casa por tener un programa en el que se pueda hablar de cultura, que no es fácil encontrarlo en un medio de comunicación hoy en día. Tampoco es fácil encontrar historiadores con matrículas de honor que tengan esa mente abierta, esa fascinación por la historia, la curiosidad por todo y sobre todo con ese corazón que tienes, Mariano. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, un gran abrazo. Que te aprecia mucho, Mariano. Y te veo en esta temporada una vez más, seguro. Vale. No revelemos todavía la gran sorpresa. Gracias, hasta la próxima. Y buen viaje a Cantabria, esa tierra mágica. Como ven, hemos disfrutado muchísimo todos hoy, no solamente por todos los comentarios que se han realizado en Facebook, sino estoy seguro que todos los amigos que no tienen acceso a Facebook, que están ahí en casa, viendo el programa ahora o a través del ordenador, pues han disfrutado con esta historia, con otra visión, con otro paradigma, si se quiere expresar así, pero siempre fascinante. No será la última vez que hablemos sobre los templarios. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible este programa. La semana que viene va la cosa sobre casas encantadas, fenómenos paranormales y ovnis. Estará un buen amigo y veterano de este programa, periodista, investigador y escritor. Francisco Contreras nos presentará su nueva obra literaria que tiene horas. Acaba de salir del horno de la editorial Edad, Incógnita. Ese será el tema de la semana que viene. Que sean felices. Buenas noches, amigos.